La ciencia es poderosa, nos ha dado el conocimiento que nos permite hablar a un amigo al otro lado del mundo, construir rascacielos, vacunar a un bebé contra la viruela y conducir un automóvil. También nos ayuda a responder preguntas importantes como ¿qué áreas podrían ser golpeadas por un tsunami después de un terremoto? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿O qué es la vida? La ciencia no parece tener límites. Parece mentira, pero miremos algunas cosas que la ciencia no hace. ¿Cuándo es la eutanasia lo correcto? ¿Qué derechos universales deberían tener los humanos? ¿Deberían otros animales tener derechos? Preguntas como estas son importantes, pero la investigación científica no las responderá. La ciencia puede ayudarnos a aprender sobre enfermedades terminales, la historia de los derechos humanos y animales, y ese conocimiento puede influir en nuestras opiniones y decisiones. Pero quienes hacen los juicios morales son las personas en sí. La ciencia no puede hacer ningún juicio sobre si el estado de las cosas es bueno o malo. La ciencia puede revelar la frecuencia de un sol bemol mayor y cómo los ojos transmiten información sobre el color a nuestros cerebros. Pero la ciencia no puede decirnos si una sinfonía de Beethoven, una actuación de Julia Roberts o una pintura de Picasso es hermosa o terrible. Los individuos toman esas decisiones por sí mismos con base en sus propios criterios estéticos. La ciencia no es utilitarista. Los científicos a menudo se preocupan por cómo se usan sus descubrimientos, pero la ciencia en sí misma no indica cómo se debe de usar el conocimiento científico. Por ejemplo, la ciencia nos dice cómo podemos dividir el átomo y así liberar energía nuclear, pero no especifica si la debemos de usar para destruir el cáncer o ciudades. Para casi cualquier avance científico importante, uno puede imaginar formas positivas y negativas en que podrían ser utilizados. La ciencia nos ayuda a describir cómo es el mundo, y luego nosotros tenemos que decidir cómo utilizar ese conocimiento. ¿Existen los dioses? ¿Las entidades sobrenaturales intervienen en los asuntos humanos? Estas preguntas pueden ser importantes, pero la ciencia no le ayudará a responderlas. Las preguntas que tienen que ver con explicaciones sobrenaturales son, por definición, más allá del reino de la naturaleza y por lo tanto también más allá del ámbito de lo que puede ser estudiado por la ciencia. La ciencia no puede apoyar o negar la existencia de entidades sobrenaturales. Para muchos, tales preguntas son un asunto de fe personal y espiritualidad. La ciencia no pretende ser un sustituto de la filosofía, la religión o el arte. Ser un científico no impide participar en otros campos del quehacer humano, así como ser un artista no impide que uno practique la ciencia. Los juicios morales, los juicios estéticos, las decisiones sobre las aplicaciones de la ciencia y las conclusiones sobre lo sobrenatural están fuera del ámbito de la ciencia. Pero esto no significa que estos campos no sean importantes. Tampoco esos dominios son poco académicos. Temas como la estética, la moral y la teología son estudiados activamente por filósofos, historiadores y otros estudiosos. Sin embargo, las preguntas que surgen dentro de estos dominios generalmente no pueden ser resueltas por la ciencia.